Con la buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan hoy en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y quienes nos acompañan de manera virtual por las redes sociales, así como quienes observarán a posteriori estos videos. Los saludamos hoy, 13 de agosto de 2025, día o fecha en la que nos reunimos con el fin de hacer un análisis estratégico, geoestratégico, de los tratados marítimos que ha firmado Colombia. No vamos naturalmente a coger tratado por tratado en detalle porque eso significaría no una, sino varias conferencias, sino vamos a mirar el contexto y la situación actual de Colombia en nuestros mares para que reflexionemos un poco acerca de cómo ha sido el comportamiento de cancilleres y funcionarios encargados de determinar nuestros límites, porque da la sensación que han negociado siempre entrando, perdiendo, cediendo territorio, cediendo espacios y sin embargo Colombia subsiste. Este tema lo traemos a colación porque es que se aproxima un nuevo debate electoral y hay muchas personas interesadas en ocupar tanto la Casa de Nariño como el Congreso de la República y no están suficientemente ilustradas de los límites de la finca. Es decir, van a comprar un territorio, un terreno para administrarlo, o van a administrar un terreno y ni siquiera tienen claros cuáles son los límites ni los documentos rectores que determinan los puntos geodésicos exactos sobre los cuales se mide nuestra territorialidad y los cuales determinan exactamente nuestra superficie, tanto marítima como terrestre, y los acuerdos a que hemos llegado, bien o mal, nos parece que mal, pero eso lo veremos ahora, dentro del proceso histórico de nuestras relaciones exteriores, que como lo hemos venido cuestionando, a nuestro juicio no han sido las mejores. Este mapa nos muestra, grosso modo, unas líneas extrañísimas, pero es lo que hay, de cómo se determinaron los límites territoriales y marítimos de Colombia. Usualmente en nuestros centros educativos, especialmente de primaria y secundaria, cuando se enseñaba geografía, porque ahora da la sensación que ni siquiera se enseña eso, siempre enseñaban era que Colombia limita con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Punto. Y el mar, no, eso es un poco de agua que hay ahí, no sabemos ni por qué, pero ahí está. Pero si ya entramos a mirar, nosotros tenemos límites con Panamá, Costa Rica, Nicaragua 3, Honduras 4, Jamaica 5, Haití 6 y República Dominicana 7 en el Caribe. Y en el Pacífico tenemos límites con Costa Rica y con Ecuador. Y con Ecuador, además de tener límites terrestres de 581 kilómetros de frontera, tenemos un límite marítimo que ya vamos a estudiar. Llama la atención es la configuración tan extraña de estos límites como se trazaron en los diferentes tratados que fueron firmando los diplomáticos que enviaban desde Colombia. Miremos, por ejemplo, con Panamá. Panamá traicionó a Colombia. Los panameños pueden decir, llamarlo de mil maneras, y lo llaman la independencia de Panamá, la separación de Panamá, la creación de la República de Panamá, todos los nombres que ellos quieran darle. Pero para nosotros los colombianos fue una traición, porque nos pegaron una puñalada trapera y se unieron con Estados Unidos para desconocer el gobierno colombiano, que tenía muchos defectos, pero aquí el punto no era el gobierno, era el Estado. Panamá le debía a Colombia su independencia.
a la Gran Colombia, a nuestro libertador Simón Bolívar. Panamá había jurado lealtad y un juramento es para cumplirlo, ¿no? Pero aparecieron una cantidad de tramposos y traidores y nos voltearon la espalda y se unieron con los americanos y se separaron de Colombia. Pero no solo la separación, sino que nos salieron bastante avivatos en la hora de negociar. Si ustedes miran el territorio marítimo que tiene Panamá, es casi igual de grande al colombiano. Y en el Pacífico nos salieron campeones, cuando la línea debe ser más bien por aquí. Miren ustedes todo este territorio que se apropiaron. Y fuera de eso llegó Costa Rica y nos terminó de organizar, nos miró la cara y nos colocó otro pedacito aquí, que ya lo veremos. Si ya tras una línea recta, por lo menos sigamos derecho para mantener algo de dignidad, pero los gobernantes que hay, y de remate, como ya lo veremos adelante, Costa Rica no ha querido reconocer el tratado que ya firmó con Colombia de mar territorial. Y lo mismo aquí en el Atlántico, uno no entiende esta cosa tan rara que le dan a Panamá, no, pues esto ya es de Colombia todo y punto, porque San Andrés y Providencia es un archipiélago, y dice la doctrina que los archipiélagos son indivisibles para establecer los límites, o sea que el mar continental se considera, o la plataforma continental o la zona económica exclusiva tiene unos límites que son internacionales, pero todas estas líneas aquí está torcedura, y eso es producto de nuestra incapacidad para negociar, y en particular con este país que nos traicionó. Pero si eso es en el mar, pues en territorio físico ya hemos visto que nos han dado más duro los vecinos. Entonces tenemos que Colombia ha firmado tratados con Jamaica, que se llamó Delimitación Marítima, y lo firmó la señora Noemí Sanín con un señor de apellido Robertson. Con Nicaragua, el tratado que existe vigente, así Nicaragua lo desconozca y la Corte nos haya metido un fallo espurio, es el Esguerra Bárcenas. No se ha firmado ningún otro tratado. Ya lo veremos un poco más en detalle en 1928. Tratado de Panamá lo firmó Indalecio Líbano Aguirre con un señor de apellido Boyd en el año 76. Al fin, después de tantos años, Panamá nos impuso e Indalecio Líbano Aguirre pasó a la historia como uno de los prohombres de Colombia, intelectual, de izquierdas, liberal de raca mandaca, que hizo parte de los que han traicionado a Colombia. ¿Cómo va a firmar eso? Pero lo firmó. Con República Dominicana también firmó el otro tratado antes de irse a la Cancillería, porque es que si le embarra una vez no la puede ser, no lo pueden impedir que le embarre dos veces. Con Costa Rica en 1977 se firmó el Tratado Fernández-Facio-Lince y Costa Rica determinó unas áreas de limitación marítima entre Colombia y Costa Rica en el Caribe. Colombia inmediatamente corrió como muy cumplidora del deber a ratificarlo en el Congreso y todavía estamos esperando que Costa Rica lo cumpla. En el año 78 también Indalecio Líbano firmó el Tratado Líbano-Brutus y parece que el de Haití no era tan Brutus, porque también nos metieron un gol ahí con una cosa que es una zona común y eso no lo entienden sino los que lo firmaron y no hay límites, sino que hay en común, pueden crear hasta islas artificiales. El día que Rusia o China se tomen Haití, que lo tienen en la mira, vienen y nos colocan un poco de islas artificiales, nos acaban con el ecosistema y sacan corriendo los pescadores colombianos de ahí. Y entonces dirá la ex canciller María Emma, cuando le pregunten de eso, pues ahora tocará pedirle permiso a Rusia y con eso quedamos listos. O los otros ex cancilleres aparecerán en los medios de comunicación de analistas invitando a otros analistas a que conceptúen. Y el tratado de Honduras con Honduras Ramírez López también lo miremos en detalle, lo miraremos ya un poco mejor. Y un tratado con Estados Unidos, y ustedes preguntarán, pero si Estados Unidos no tiene límites
marítimos con Colombia, porque también lo vamos a ver ahora. Lo cierto es que hay una gran cantidad de tratados en el Mar Caribe, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tratados. Y de los ocho hay uno que la contraparte que llama Costa Rica no lo ha ratificado y uno que los bandidos que subieron al poder en Nicaragua en el año 79 lo desconocieron, pisotearon el tratado, nos metieron un gol gracias a la estulticia de Pastrana, de Uribe y de Santos que permitieron que eso fuera así. Bueno, y de los anteriores también, porque López, Turbay, Belisario Betancourt también tienen mucha responsabilidad, Gaviria y Barco. Pero la parte crítica llegó ahí, como lo veremos un poco en detalle ahora. Y en el Pacífico hemos firmado tratados con Costa Rica, ese sí lo reconocieron los costarricenses, obvio cómo lo iban a reconocer si terminaron ganando un poco de territorio gracias a la brillantez del canciller Rodrigo Lloreda Caicedo, obvio, si de una vez fueron ganando, ¿por qué no lo iban a reconocer? Y eso lo que quieren ellos es igual en el Mar Caribe quitarnos una parte. Y seguro que aparece la señora Rosa Villavicencio o cualquier petrista de estos con el cuento de que es mejor las buenas relaciones y terminamos perdiendo territorio allá también. En el 75 Indalecio Líbano también firmó otro tratado, pero esta vez del Pacífico con Ecuador, ya lo explicaremos un poco. Y también en el 76 el mismo Indalecio Líbano fue el que le reconoció todos esos límites exagerados a Panamá que vimos ahora. Entonces nuestras fronteras marítimas prácticamente están definidas por tratados y ya esos tratados están, como dicen, con los instrumentos registrados ante la ONU y ante las entidades internacionales y ahí estamos ya organizados, o sea, ya en la notaría y en la Oficina de Instrumentos Públicos está registrada nuestra finca de esa manera. Miremos un poco el tratado de Estados Unidos y Colombia. Ustedes dirán, pero ¿por qué Estados Unidos y Colombia tienen un tratado marítimo? Detalle sencillo. A finales del siglo XIX, un congresista del estado de Ohio en Estados Unidos llevó una ley de aprobación al Congreso que la llamaron la ley del guano. Guano es el estiércol de las aves. ¿En qué consistió esa ley? Ese congresista dijo, hoy, aquí y ahora, los congresistas de We the People, como dicen allá para comenzar su constitución, hemos firmado un acuerdo que jamás un niño estadounidense podrá aguantar hambre por falta de haber montado una seguridad alimentaria. Y mi propuesta es que Estados Unidos salga por el mundo y donde hay cayos, islotes que todavía no están ocupados por los países, así tengan en sus fronteras marítimas esos cayos, basta con que Estados Unidos plante una bandera y en esa bandera significa que ya la Armada de Estados Unidos lo conquistó y a partir de ahí las fuerzas navales de Estados Unidos comienzan a recoger guano por toneladas y lo traen y aquí lo procesamos y tenemos ese abono orgánico de reserva para que todos los cultivos del centro y el centro oeste de Estados Unidos tengan un fertilizante natural fuerte y sólido. Parece ser que efectivamente el guano de las aves marítimas es muy efectivo y en esos cayos llegan todas esas bandadas de aves que se han alimentado en el mar o que han seguido los buques, llegan a reunirse, claro, depositan toneladas de guano al año. Entonces, nuestras islas de Roncador, Quitasueño y Serrana, que son cayos sobre el Caribe, fueron ocupadas militarmente por Estados Unidos y punto, ya, listo, arreglado. Eso no es de Colombia, eso de Estados Unidos lo controla. Entonces, con ocasión del robo de Panamá, alguien brincó por eso y quedó ahí en veremos. Entonces, en el afán de que el señor Carter le firmara a Torrijos el acuerdo de Panamá, se movieron las fichas desde antes y el señor Vázquez Carrizosa, de los comunistas, que Petro dice que los comunistas nunca han entregado la soberanía nacional y que han sido
los capitalistas. Ahí está el caso concreto de Vázquez Carrizosa, que era hijo de un general conservador, héroe de la guerra con el Perú, el general Alfredo Vázquez Cobo, en cuyo honor se bautizó el aeropuerto de Leticia y parece que le quieren cambiar el nombre, o ya se lo cambiaron. Pero el general Vázquez Cobo engendró un hijo que salió un genio del comunismo, tipo tan problemático. Todo el tiempo fue enemigo de la institucionalidad y amigo de los momentos. Y siendo canciller, porque lo pusieron en el gobierno lo pusieron de canciller, seguramente para que no hiciera más oposición, hizo ese negocio con un gringo de apellido Saquio, Leonard Saquio, y se llama el Tratado Vázquez-Saquio, en el cual, gracias a la genialidad del doctor Vázquez Carrizosa, Estados Unidos nos reconoció por fin la soberanía y dijo, no, eso sí es de Colombia. Pero nosotros tenemos un derecho a perpetuidad de seguir pescando. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué en ese tratado no se escribió que los pescadores colombianos también pueden ir a perpetuidad a pescar en las costas de Estados Unidos al lado y lado? Eso sí no lo incluyeron ni lo debatieron, pero hay que arrodillarse ante el poder de Estados Unidos y decir que los comunistas nunca han sido arrodillados ante Estados Unidos. Y ahí tenemos un ejemplo claro y concreto. ¿Qué fue lo único bueno de ese tratado? Que como Estados Unidos tiene una soberanía implícita ahí, entonces cuando el fallo de La Haya no se metieron con los tres cayos, o si no se los hubieran entregado a Nicaragua, y ahí sí nos hubieran robado mucho más territorio. Pero esa es la triste historia del ranchero enamorado en el tratado que firmamos con Estados Unidos. Estados Unidos puede a perpetuidad mandar todos sus buques pesqueros que quieran y no hay forma de decirles nada, sino que dicen la bandera estadounidense y ahí se pueden llevar todo el pescado que quieran porque nuestros pescadores siguen siendo artesanales con la barquita y recogiendo 50 pescados en el día para venderlos en la playa y no una pesca industrial que sí la puede hacer Estados Unidos de golpe. Habíamos hablado un poco del tratado de la delimitación marítima de Colombia y Costa Rica. A ustedes que son estudiosos del tema, porque lo conocemos muy bien, los invitamos a que estudien el tratado Cañas-Jerez, que ese es muy importante en la geopolítica de Centroamérica. Cuando se produjo el tratado Cañas-Jerez, como aquí estábamos en guerras civiles, entonces eso fue sumando para que perdiéramos a Panamá y perdiéramos la Mosquitia y perdiéramos soberanía en el Atlántico, en el Caribe. Pero el tiempo pasó y Colombia no definía los límites. Entonces, en el año 77, enviaron a un plenipotenciario de nombre Heraclio Fernández Sandoval y Costa Rica vendió a un señor de apellido Facio, Gonzalo Facio. Ellos lo aprobaron mediante la ley, eh, perdón, Colombia lo aprobó mediante la ley 8 del 4 de agosto del 78. Luego se procede a lo que se llama el canje de instrumentos, es que Colombia les envía el documento firmado, ellos lo firman y se canjean los dos instrumentos con las firmas. Han pasado exactamente 47 años, se cumplieron hace una semana, de que Colombia agachó la cabeza y aceptó firmar eso ahí a la carrera y Costa Rica no lo ha ratificado porque en Costa Rica siguen con el debate que Colombia tiene que cederles más mar. Y ahí estamos. Y han pasado por ahí cancilleres que recordemos, Diego Uribe Vargas, los Fernández de Soto, María Ángela Holguín, Marta Lucía Ramírez, Claudia Olum, la Conchi Araujo, el negrito Murillo, la ilustrísima Laura Sarabia, la que está ahora, eh, otro que puso Álvaro Uribe de apellido Bermúdez, que no tenía la menor idea de relaciones internacionales, pero lo puso ahí porque era amiguis, le había hecho campaña política, le ha manejado redes. Puso a otra amiguis que se llamaba Carolina Barco, que tampoco dio pie con bola.
y los anteriores, pues la lista es larga. Lo cierto es que con ellos han pasado una cantidad de presidentes y ninguno ha hecho nada y Costa Rica sigue incumpliendo algo que ya aprobaron y firmaron, pero que no lo quieren ratificar en su Congreso. Y en el año 84, el señor Belisario Betancourt, que andaba desesperado por conseguir un premio Nobel de paz, sobre todo con la paz en Centroamérica, y porque ya han dado el premio Nobel a García Márquez y por qué no a él, entonces movió cielo y tierra para buscar con el señor de Costa Rica, de apellido Arias, el premio Nobel. Se lo dieron a Arias y no a él, pero eso sí fue rápido y envió a Lloreda Caicedo a que firmara lo que fuera y fue y le entregó una gran parte de nuestro mar Pacífico a Costa Rica. Le abrió esa muela que veíamos ahora ahí sin ninguna razón lógica, pero como somos país de paz y de negociantes, de conciliadores apenas. Entonces aquí vemos las mapas con Costa Rica. Este pedacito que Costa Rica se inventa que es de ellos, eso que lo arregle con Panamá, no con Colombia, pero nos está afectando ya los límites con Nicaragua, que de paso, con lo que le entregaron a Nicaragua, entonces también afectó fue a las ambiciones de Costa Rica y por eso ahí está quieto. Y en el Pacífico, como vemos este invento del señor Lloreda Caicedo, que solo cabe en la cabeza de él, hacer esta torcedura con esta línea, que, como dicen los costeños, y ajá, ¿eso qué tiene que ver ahí? Pero así quedó y ese sí se firmó. Este ahora sí se complicó más con el fallo de La Haya, porque firmarlo entre Colombia y Costa Rica como está, pues va a afectar el área que ya le determinaron según La Haya, que es de Nicaragua. Vean ustedes los problemas que arman nuestros geniales diplomáticos. Miremos ahora con el Ecuador. Ese lo firmó Indalecio Líbano Aguirre en el año de 1975 y tiene otra figura de esas extrañísimas y es donde nos están dando por la cabeza en la pesca y en nuestros recursos. Miren ustedes, dice que las 12 millas, que son universales, es una línea recta en la frontera colombo-ecuatoriana, que a partir de esta línea recta hay una zona especial, ustedes la ven ahí demarcada, en la cual los pescadores de ambos países pueden ir 10 millas para acá y 10 millas para el sur y pescar. Y luego se vuelve a establecer otra línea con la cual, gracias a que Ecuador tiene a las Islas Galápagos, ellos sí extendieron su soberanía hasta donde quisieron, Colombia perdió ahí y siguió, y de paso le cedió el otro pedazo a Costa Rica, o sea, Colombia se encerró en su mar territorial y se lo entregó a Costa Rica y Ecuador gracias a la genialidad de Indalecio Líbano Aguirre y de Rodrigo Lloreda Caicedo. Y nada de raro que dentro de pronto los veamos en los billetes de circulación nacional como prohombres y héroes de la República. Y eso que Indalecio Líbano Aguirre era el que utilizaba la frase de que las galerías de héroes y prohombres en Colombia están llenas de mediocres. Entonces vean ustedes la gravedad de la falta de visión geopolítica. Pero si le preguntan o por ejemplo, si el señor Petro llega y arma un escándalo por esto, entonces aparecen todos los enemigos de Petro diciendo que no, no, eso no es problema, es que también le da por buscar guerra, es que no sé qué. Y si lo hace uno del otro lado, entonces igual que nosotros somos país de paz, porque esa es la característica del colombiano. Somos expertos en hablar mal de nosotros mismos, en atacarnos entre nosotros y rendir una pleitesía aterradora a todo el que hable con un acento distinto y si habla enredado peor. Entonces, ahí ven ustedes lo que nos pasó con Ecuador. Ahora miremos los límites con Haití. Se llama Acuerdo de Limitación de Fronteras Marítimas entre la República de Colombia y la República de Haití. Y fue firmado o suscrito en 1978, otra vez entre el señor Indalecio Líbano Aguirre y el señor Brutus, que no era tan Brutus. Y
finalmente, en el desgobierno de Andrés Pastrana, ansioso de conseguir Premio Nobel de Paz, le ordenó al canciller Fernández de Soto que hiciera lo posible para que se ratificara ese tratado y se ratificó finalmente por los congresos de los dos países. ¿En qué consiste el tratado? Aquí hay otra línea del señor que era Brutus, pero no era tan Brutus. Cogió y le puso de los límites de Haití, que vemos que es una línea recta, es recta. No entendemos para qué le hicieron este enredo aquí, en el cual Colombia cede una parte de un triángulo grandísimo. Afortunadamente para Colombia y para nuestros pescadores del archipiélago, pues los haitianos allá se viven matando todos los días, son peores que nosotros y no les ha dado por ocupar el mar. Pero tenemos el gran problema que esto lo ratificaron los colombianos y Haití está en la mira de las mafias de Rusia, de China. Y si un día se apropian de esto, ahí quedó escrito que se pueden hacer unas investigaciones raras en toda esta zona y ellos sí vienen y las hacen. Bueno, tenemos ahora Colombia, Honduras. Ese tratado también tiene su pero o sus peros. Resulta que se lo firmó otro prohombre de Colombia, otro de esos politiqueros que ha pasado a la historia como un brillante intelectual colombiano, Augusto Ramírez Ocampo. Ese personaje fue y firmó allá lo que le pusieron por delante porque era que había que concretar ya que Belisario necesitaba lo que fuera de acuerdos en Centroamérica para que le dieran premio de Nobel de Paz. Y él fue y le hizo el mandado perfecto. Entonces, eso ocasionó una reacción violenta del terrorista Daniel Ortega e inmediatamente desconoció ese tratado y lo sigue desconociendo y logró, en la trapacería que montó en la Corte Internacional, que gran parte del territorio que está acordado entre Colombia y Nicaragua, y Colombia y Honduras, quede como territorio nicaragüense. O sea que ese tratado habría, si Colombia firma finalmente un tratado con Nicaragua, va a tener serios problemas con Panamá y con Honduras, porque parte del tratado que ya se firmó está ese mar que se lo asignaron a Nicaragua. Y además del enredo que armó, los productos colombianos tienen allá en Nicaragua lo que se llama el arancel patriótico. Afortunadamente nuestro comercio no es muy grande con ellos, pero cualquier producto colombiano que vaya a llevar un colombiano allá, le colocan un arancel de más del 40%, porque el terrorista Daniel Ortega dijo que Colombia le estaba robando territorio y que se ha aliado con Honduras para hacerle daño a su país. Pero claro, Belisario Betancur andaba era buscando Premio Nobel de Paz y no le interesaba. Sin embargo, ese tratado no se había ratificado. Y el señor Andrés Pastrana envió al canciller y a sus delegados, Fernández de Soto, a que en el año 99 lo ratificaran rápido. Y en esos mismos días, Daniel Ortega le ordenó a su embajador en La Haya que le colocara una demanda a Colombia para que le entregara a San Andrés y Providencia. Y la respuesta del señor Pastrana fue que dijo que él se sentía muy bravo y que no iba a ir a la posesión de Ortega, que acababa de venir al Caguán a reunirse con Tiro Fijo y hasta le ha puesto una medalla y apareció en una foto donde el mono, y con el mono Jojoy y con Tiro Fijo, donde tenían como 500 cilindros listos para cargar los explosivos y enviarlos desde la zona de distensión a que atentaran con el resto del país. Pero el señor Pastrana también quería Premio Nobel de Paz y le importó muy poquito eso. Entonces ahí quedamos que Honduras también nos organizó, porque estableció una línea recta aquí rarísima sobre el mar y entonces Colombia perdió Serranilla, que debería tener su mar territorial hasta donde llega, ya se dio de entrada, ya perdimos y quedó nomás con las 12 millas, y fuera de eso le entregaron al sur y al suroccidente toda esta zona el señor Augusto Ramírez Ocampo. No demora en salir también en un billete y como figura histórica. Y la delimitación con Jamaica, que es la que hablábamos al principio, que la
ratificó la ilustrísima ex canciller Sanín. Noemí Sanín tiene otro veneno, porque no estableció límites, sino es que una zona marítima que se regule en algunos puntos de la frontera y permite la explotación mutua de recursos naturales. Bla, bla, bla. Lo que no queda escrito y taxativamente puntualizado es bla, bla, bla. Y entonces dice que excluye los alrededores de Serranilla y Bajo Nuevo, dentro de las 12 millas, pero que se pueden construir, se puede llevar a cabo exploración económica de recursos vivos y no vivos. Oigan eso lo grave, vivos y no vivos, o sea, todos los minerales que están en el subsuelo los puede explotar Jamaica y Colombia. Hay de llavería y de amiguis que se pueden establecer y usar islas artificiales, oigan eso lo grave, e instalaciones y estructuras, o sea, instalar plataformas de investigación a ver si hay petróleo y quién sabe qué más cosas, y preservar y conservar el ambiente marítimo. Bla, bla, bla. Se le olvidó a la ilustrísima canciller Holguín que Jamaica, aunque ya tiene un reconocimiento ahí extraño como Estado, es una especie de protectorado y de semicolonia británica. Y decirle a los británicos que tienen la posibilidad de construir islas artificiales y venir a explorar ahí, vienen y lo hacen a nombre de Jamaica. Si no lo han hecho o si lo están haciendo, no nos hemos dado cuenta. Y si no lo han hecho es porque son muy buenas personas todavía. Pero la señora fue candidata presidencial y todavía hay quienes la consultan para preguntarle sobre el futuro del país. Entonces, en síntesis, vemos ese mapa como nos muestra cómo hemos trazado nuestros, eh, nuestras fronteras con unas líneas rarísimas. Uno se pregunta, por ejemplo, si Colombia llega hasta aquí, ¿por qué esta línea no va recta hasta arriba al norte? Y si Panamá y Costa Rica llegan aquí, ¿por qué no se le alarga aquí para que Colombia tenga todo este mar territorial? Gracias a la genialidad. Y eso que hay un montón de normas que dice que la extensión de la plataforma continental, pero cuando se trata de leguleyos siempre le encuentran el punto y la coma. Ahora miremos con Nicaragua, que aquí nos queremos demorar un poquito más. La historia con Nicaragua es una larga historia, eso es una novela de tragedia. Esta zona, comencemos, era colombiana. Esto pertenecía a la Nueva Granada y de acuerdo con el UTI Possidetis Juris del año 1810. Y se los digo porque hice la investigación muy completa para escribir el libro que se llama Fallo Salomónico o Piratería Jurídica, que analiza ese fallo espurio de La Haya, y que tenemos muy bien demostrado con argumentos jurídicos, históricos y geopolíticos. O sea, no es aquí traído de los cabellos. Resulta que Estados Unidos y Panamá habían firmado ya un tratado, Estados Unidos y Reino Unido, un tratado para que el Reino Unido dejara de intervenir y le dejara a Estados Unidos la potestad de construir el canal interoceánico, que no se sabía si iba definitivamente por Panamá o por Nicaragua, porque esos eran los estudios de la época. Luego de ese tratado, entonces ocurrió lo que ya conocemos aquí, que lo hemos visto varias veces, de la traición de Panamá a Colombia, pero es que antes había ocurrido que por la falta de acción del gobierno colombiano, aquí en esta zona vinieron los británicos y en una borrachera un capitán de navío le dijo al otro en la fragata, le dijo, bueno, hoy a partir del momento lo nombro Federico no sé qué, primero rey de la Mosquitia. Y eso parecía un chiste. Pues el tipo vino y se posesionó y su majestad, la reina Victoria de Inglaterra, reconoció ese título. Y entonces inmediatamente, ya cuando a todos esos doctores y genios que había en Colombia de la política se le ocurrió reaccionar, le dieron quietos ahí, ustedes no van a meter ahí porque se meten es con el Reino Unido y se declara protectorado la Mosquitia. Van a meter allá. Entonces se quedó la Mosquitia ahí y poco a poco Nicaragua se fue quedando con ella y ya quedó de ellos. Y a comienzos o finales del siglo XIX
llegó a Estados Unidos y dijo, las dos islas del maíz, Little Corn y Gross Corn, son muy importantes, son fundamentales para la seguridad geoestratégica de Estados Unidos y máxime que los británicos querían seguir con todo Centroamérica para armar su canal interoceánico y los recursos. Entonces, aquí queda para colocar una base militar. Y llegó a Estados Unidos y esas islas eran colombianas, porque no se había trazado todavía los límites entre Colombia y Nicaragua. Además, estaban cerca San Andrés, etcétera. Entonces, Estados Unidos llegó y las ocupó de chévere y se quedó con ellas. Y entonces, con ocasión de la pérdida del Canal de Panamá y de que vamos a firmar ahora sí el acuerdo y que los políticos aquí con tal de robarse los 25 millones de dólares que nos iban a dar andaban era desesperados por eso, Estados Unidos llegó simplemente y le transfirió así de buenas a primeras a Nicaragua esas dos islas, a cambio de que les dejaran meter unos marines allí para que a la final se eternizara la dictadura de los Somoza. Historia real. Y esa entrada de los Marines no significó a nosotros que como Nicaragua seguía insistiendo que ellos eran los dueños de San Andrés y Providencia, además ahora que les dieron este par de islas del maíz, Little Corn y, y Gross Corn o Great Corn, entonces dijeron, bueno, no peleen más por eso y que Colombia envíe un delegado y Nicaragua otro. Y aquí estos genios de la política colombiana, comenzando por el canciller de la época, dijeron, no, yo no voy a ir a poner la cara, pero mandemos a un chico Jack, de esos chicos elegantes, de esos michinos que hablan bien, es guerra. Y él es guerra, fue a negociar allá. Y allá en Nicaragua también, entonces dijeron, pues si no viene el canciller a negociar, nosotros ponemos allá uno de tercer nivel, de apellido Bárcenas, un funcionario de la Cancillería. Y acordaron que, entre otras cosas, es una vaina interesante, que el meridiano 82 sería el límite y que al occidente de Colombia quedaba todo era nicaragüense, o al occidente ese meridiano, y al oriente todo colombiano. Para Nicaragua fue un negociazo, obvio. Si se apropiaron de todas estas islas y todos estos cayos que eran colombianos, de una vez Colombia renunció por escrito a la soberanía de la Mosquitia, que no se había negociado en ningún tratado. Y fuera de eso, para el derecho internacional era la primera vez que dos países trazaban un límite marítimo, o sea que se estaba sentando doctrina. El tiempo pasó, fue recorriendo el tiempo, y cuando llegó el gobierno del señor Gerard Restrepo, Tachito Somoza, que era amiguis de Estados Unidos, era ya como el tercero o el cuarto de la generación de los Somoza en la dictadura nicaragüense. Entonces un contrato con la ESO, con las otras compañías de petróleos, y autorizó que vinieran a explorar aquí cerca San Andrés para sacar petróleo. El canciller de Colombia en ese momento era el camarada Alfonso López Miquelsen. Se puso bravísimo. Vamos a defender la soberanía y le mandó una carta de protesta, una nota de protesta a Managua. Managua deben tener los cajones de la Cancillería, los archivos llenos de cartas de protesta de Colombia, porque aquí un poco al sur de estas islas, suroccidente, hay un puerto que llama Bluefield. Allá San Andresano, que se respete, ha estado detenido por lo menos una semana. Pescador San Andresano. Los abusan, los torturan, los maltratan, les roban la mercancía, les han robado las embarcaciones, los llevan allá y los detienen. Y Colombia, en lugar de organizar algo más serio, envía siempre una nota de protesta. Entonces, López Miquel se mandó una nota de protesta y el señor Gerard Restrepo aprovechó la venida de su santidad y otros eventos y habló con el embajador de Estados Unidos que intercediera por las buenas para que Nicaragua retirara el. Entonces Tachito Somoza dijo, retiramos de ahí el proyecto, pero eso es nicaragüense, porque a todo bandido le conviene vender la idea de que está defendiendo a su país, ¿no? Y Tachito Somoza era un bandido, era de derecha, pero era un bandido, y estaba luchando contra los comunistas que lo querían tumbar, entre ellos el terrorista Daniel Ortega. Entonces,
pasó el gobierno de Lleras, vino el de Pastrana, hizo el tratado este con Estados Unidos en esas agilidades que tienen los políticos, pensando que ya logrando que Estados Unidos quedara aquí presente, iban a respetar a San Andrés y Providencia. Ese fue el planeamiento de ellos. Lo genial, después vino el señor López Miquelsen, que había hecho ese acuerdo, y entonces él estaba era promoviendo que le dieran el canal de Panamá a Torrijos, y tenía todos los politiqueros en otro escenario, y llegó el gobierno de Turbay, que coincidió con el triunfo de los terroristas del Frente de Liberación Sandinista en Nicaragua, y estos delincuentes, encabezados por la señora Violeta Chamorro y por un bandido que tiene columna en el periódico El Tiempo, que es increíble, y se lo hemos escrito varias veces al tiempo y se hacen los locos, y apellido Ramírez, Sergio Ramírez, eran miembros de la Junta Sandinista de Liberación Nacional. Y menos de 48 horas después de haber tomado el gobierno los terroristas, publicaron un documento en el que decían que San Andrés y Providencia era nicaragüense y que este tratado era espurio. ¿Por qué? Porque ellos eran un gobierno revolucionario y como buenos comunistas, ellos no reconocen nada de lo que se ha firmado, sino que para ellos existe el complejo de Adán. A partir del primer día que llegaron, todo es nuevo y vamos a reconstruir. Y entonces echaron para atrás, según ellos, este tratado y publicaron en todos los libros de instrucción primaria los mapas con San Andrés y Providencia como propiedad de Nicaragua. El canciller se llamaba Diego Uribe Vargas, otro de esos michinos a la de los dueños del país, elegante, eso sí, experto en quesos y cata de vinos y todas esas cosas. Hablaba perfectamente el French, el English, de lo que no habla la indiamenta, y obviamente montaba en ese tiempo en Mercedes. Entonces él, cuando le dieron doctor Uribe Vargas, Nicaragua acaba de publicar esto y es gravísimo. ¿Qué va a hacer la Cancillería colombiana? Dijo, ala, mi chino, eso debe ser un chiste de esa gente. Y ese chiste fue que nos costó caro porque Belisario Betancourt le recibió a Turbay, nunca se preocupó por resolver el problema y fue a hacer la otra jugada, a negociar con Honduras para que siguiera vigente que Nicaragua no tenía razón sobre eso. Esas jugadas politiqueras que caracterizan a nuestros politiqueros criollos que creen que descubren que el agua moja. Pues la narcodictadura de los señores Ortega nombró a un bandido habilísimo en relaciones públicas y experto en torceduras, que había sido primero de los Somoza, pero que como buen bandido inmediatamente pasó para otro lado y dijo, no, yo estoy con la revolución. Y lo enviaron de embajador y lleva 47 años de embajador de Nicaragua ante la Haya. Se llama Carlos Argüello. Y mientras Colombia ha tenido 20 embajadores allá, él ha tenido siempre la representación de Nicaragua, amiguis de todos los de la corte. Entonces organizó la trapisonda con Nicaragua y nos pegaron la puñalada en la corte gracias a la inteligencia del señor Andrés Pastrana, del señor Álvaro Uribe y de sus cancilleres y los que vinieron. Y entonces nos pegaron este fallo. Nos quitaron todo este territorio y se lo entregaron a Nicaragua. Y al quitar ese territorio, pues afectan también los límites que ya existían con Panamá y los que se han firmado con Honduras. Entonces, hicieron, por ejemplo, algo gravísimo que está contemplado en la ley y que todos esos genios que envió Colombia a negociar, porque eso contrataron, que lo más selecto, permitieron, por ejemplo, que se vulnere lo que es la territorialidad o el mar territorial de los archipiélagos que son indisolubles y se unen. Aquí nos metieron por la mitad separando las islas y lo mismo los cayos y los sometieron a que queden completamente aislados. Y entonces esto es territorio colombiano y este también, pero por la mitad hay un mar que es nicaragüense. Entonces los nicaragüenses pueden venir y pescar aquí y exportar. Y subió el señor Duque y tampoco fue capaz de hacer lo que le dijimos, que colocara aquí la posesión del comandante de la Armada eternamente con una fragata en el meridiano 82 y que embarcación que llegue y no tenga permiso de navegar en aguas colombianas
la detenga, pero es que es mejor las buenas maneras, los buenos modales. Y fuera de eso, no se paran, le dan a Nicaragua mar frente a Panamá y le quitan a Colombia y vuelven y le dan a Panamá. O sea, una cosa completamente absurda, ridícula, pero no lo hicieron. Y gracias a la genialidad de nuestros cancilleres, entonces apareció Rodrigo Pardo García Peña, diciendo en televisión que él era analista y era uno de los cancilleres responsables de esto, había sido canciller de Samper, miró para otro lado, entonces llamó a un almirante y a otro personaje de esos que son expertos en temas de marítimos a que dieran opiniones. La señora María Emma Mejía dijo, pues ahora tocará pedirle permiso a Nicaragua para pasar por ahí. Una conclusión grandísima. La canciller Holguín había advertido que el fallo podía ser salomónico. O sea, ella le dio las luces. Ustedes hagan lo que quieran, que Santos no va a protestar porque él lo que quiere es premio Nobel de Paz y no se va a poner a pelear con nadie, ya que él necesita es que en el mundo lo vean como el pacifista. Y la señora Noemí Sanín descubrió que el agua moja. Le dio por escribir a cuatro manos con un señor un libro en el cual dijo que era que Nicaragua estaba aliada con China y quería abrir un canal paralelo al de Panamá seco, inclusive teniendo aquí la posibilidad de hacerlo húmedo de la costa oriental de Nicaragua, por lo menos hasta el lago grande que hay en Managua, y que de ahí lo sacarían seco o lo complementarían canal húmedo hasta el Pacífico. Un descubrimiento que hizo la señora Noemí, que ni siquiera si se hubieran reunido Einstein, Tesla y Hopkins, los tres, no hubieran llegado a una conclusión tan rápido como la que llegó Noemí Sanín. Y lo cierto es que después apareció ese señor Santos con una balarodonada en lugar de decir, ya le dieron un premio Nobel, dice, Colombia no acepta eso. Digo, no, es que Colombia, mientras el Congreso no lo ratifique, no lo va a reconocer. Entonces, Nicaragua nos colocó la segunda demanda. Y la segunda demanda es que Nicaragua se inventó que la plataforma continental se extiende hasta 200 millas y que esa plataforma continental, según los estudios que han hecho ellos, llegaba hasta aquí, miren a ustedes, que es una plataforma continental extendida y que además podía llegar prácticamente hasta Cartagena. Casi nos la ganan. Pero en la Corte cambiaron de tercio y dijeron no. Ya Colombia históricamente ha tenido el control de San Andrés y Providencia, se mantiene la decisión de 2012 y las demandas de Nicaragua no son válidas. Afortunadamente en este segundo fallo, en el cual participaron los mismos que han perdido el primero, pero el señor Santos tuvo una idea brillantísima, casi para competirle a las ideas de Noemí Sanín, casi del mismo nivel. La idea brillantísima de Santos fue llamar al ex procurador Arrieta, que es experto en derecho disciplinario, y agregarlo al equipo para que él hiciera las excepciones preliminares y finales ante la Corte. No se sabe si fue que Estados Unidos más bien metió la mano y dijo, dejen eso así, no van a armar más problema en el patio trasero y cortó por lo sano, pero terminaron ellos apropiados de esa decisión. Luego miramos la delimitación marítima con Panamá, ya la habíamos resumido, los errores del señor Indalecio Liévano, que terminó cediéndoles un montón de territorio también extraño, y los panameños tienen un mar casi tan grande como el de Colombia, siendo un país supremamente más pequeño que el nuestro y con un control sobre las mejores aguas para la pesca y otras cosas al lado y lado de Colombia, con el visto bueno de nuestros dirigentes. Con la República Dominicana también firmó el señor Líbano Jiménez, el señor Líbano Indalecio, con un señor Jiménez. Allí que establecieron que eso sí lo ratificaron los dos desde el 79, fue rápida la ratificación, y establecieron una especie de línea imaginaria, porque está esta zona con Haití, que tiene sus bemoles, y esta zona de Nicaragua con República Dominicana, que está ahí como que ambos pueden ir y que nos podemos hacer pasito, porque es que mire que también llega hasta cerca de Venezuela y que fue que.
y no quedó tampoco mayor cosa clara, aunque por lo menos da unas coordenadas de inicio y unas de final y traza una línea más o menos de 87 grados. Entonces, en síntesis, lo que vemos es que sí existen las fronteras ya trazadas, que ha habido muchos errores que nos llevan a las siguientes conclusiones. Primera, nos pueden echar mil cuentos que hemos tenido cancilleres muy bien hablados, que hablan no sé cuántos idiomas, que son expertos en la cata de vinos y de quesos, que conocen de toda la tarjeta, de la etiqueta y el protocolo, probablemente lo sean, que casi que tienen, como dice el de Sábado Felices, un ojo azul y otro verde, de lo elegantes que son, pero han sido absolutamente míopes en geopolítica, no han entendido ni el valor territorial continental de Colombia, ni lo que tenemos en nuestros mares, y han cedido con una facilidad impresionante, con la venia de unos congresos corruptos que van a pupitrazo limpio a aprobar eso sin entender lo que significa perder una milla cuadrada de mar territorial por la riqueza que hay arriba del agua, sobre la superficie del agua y debajo del agua, porque es que la soberanía es en las tres dimensiones, pero de eso no entienden ni les interesa. Y más con todos esos cancilleres que han nombrado, que a ojo y a dedo y con amistades, peor todavía, han sido completamente débiles en las mesas de negociación. Nos pueden echar historias y publicar libros y que tenían los más doctos y que se sabían al derecho y al revés, como suelen justificar los abogados sus fallas de la hermenéutica jurídica y la interpretación estrecha y amplia del código, todo lo que quieran decir, pero han sido débiles en la mesa. Punto. Su idoneidad como negociadores ha sido mala, baja, porque han llegado a negociar es como desde una posición de inferioridad y parece que el primer ejemplo lo dio el señor Lino de Pombo en las negociaciones con Venezuela en los años 30 del siglo XIX, recién creada la República de Colombia. A eso se suma de manera grave esa ausencia de política de estados para las fronteras nuestras. Es que tanto las terrestres como las marítimas estamos viendo que son de papel, pero que todo el que quiere venir a vulnerar la soberanía de Colombia lo hace, además porque ya hemos dado patente de corso con esas firmas tan absurdas y con esa falta de preocupación por tener una armada fuerte en Colombia, una armada que patrulle en nuestros mares y unos guardacostas que hagan cumplir nuestra soberanía, no, porque es que esos son gastos innecesarios, es que hay que hablar del gasto social y siempre tienen las disculpas, pero en el fondo lo que uno ve es el afán de la corrupción, que es otra cosa. No hemos tenido ninguna escuela de investigación científica sobre los mares. ¿Cómo es posible que ni en el Pacífico ni en el Atlántico tengamos no una facultad que nos hable de ciencias del mar y desde Bogotá como existía o existe en una universidad? No, una universidad del mar allá en la costa atlántica dedicada a hacer investigación de todo, del fondo marítimo, del cielo, de la calidad de las aguas, de la calidad de las especies que hay, de cuánta cosa. No, no, porque no. La Armada Nacional ha hecho un gran intento con su escuela naval, como lo vimos aquí en una conferencia que nos contó un oficial que vino, pero eso no es suficiente. Eso es una aproximación. Que si vamos a hablar de cosas grandes, hablemos de cosas grandes. ¿Cómo es posible que ya con 2 siglos largos de existencia, con 2 mares con semejante riqueza, y sigamos pensando que un tratado internacional para autorizar pesca artesanal a 10 kilómetros al norte de la línea imaginaria y 10 al sur, 10 millas, perdón? O sea, eso demuestra nuestra poca visión, nuestra falta de concepto de Estado, pero repito, los que firman eso los vemos en las estampillas, en los billetes, en los bustos, en los homenajes y hasta los nietos y los familiares de ellos siguen ocupando cargos políticos porque son los que saben de la política en Colombia.
Tenemos un insuficiente concepto de la defensa nacional para ser aplicada en nuestras zonas propias. ¿Cómo es posible que lleguen estos cancilleres sin ninguna articulación con los ministerios, con el Ministerio de Defensa y con la Armada Nacional, que es la que conoce nuestros mares, a negociar allá y parece que ni siquiera tienen en cuenta el concepto de la Armada, los conceptos de oceanopolítica, ni de dominio territorial, ni las líneas que tienen los señores de la Armada para determinar las profundidades y toda cosa, y las profesiones de algo que nos alcanzó a hablar aquí el capitán Andrade cuando vino y nos contó lo del hallazgo del tesoro en Cartagena. El otro problema gravísimo es que es ideologización y politización de las relaciones exteriores. Es que los cancilleres en Colombia nunca han sido nombrados por idoneidad ni por visión geopolítica, sino por amiguis del presidente de turno o porque tienen la cara agradable o porque son expertos en relaciones públicas o porque le han conseguido cosas importantes a los mandatarios, como hizo Noemí Sanín con Gaviria, que le consiguió la secretaría de la OEA, o María Ángela Holguín, que se dedicó todo el tiempo a conseguirle el Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, y las embajadas y consulados estaban únicamente gravitando alrededor de ese objetivo, o del señor Lloreda Caicedo, que quería ser presidente, él lo intentó, y después se le ocurrió a Pastrana colocarlo de ministro de Defensa, eh, pendiente de que Belisario Betancourt ganara el Premio Nobel de Paz, porque él iba bien ahí en ese nombramiento. A lo mejor lo metían también dentro del Premio Nobel. Pero de remate es que Colombia, ni individualmente como país, ni los demás países tampoco del continente, han tenido una visión conjunta de la explotación de los mares. Ayer hablábamos de que todo Sudamérica y Centroamérica podría tener una línea de más de 15.000 kilómetros al frente para explotar de manera conjunta, pero no ha habido un proyecto conjunto. Y finalmente, así nos digan lo contrario y nos aparezcan todos los leguleyos con todas las justificaciones, pero los hechos demuestran que los problemas de relaciones exteriores han sido superiores a nuestros cancilleres. Entonces, hemos llegado ya al final de la exposición. La pregunta es única y le pedimos a mi coronel González que nos ayude con el manejo de la sala. Es una. De estos puntos que usted ha visto, por favor, no me digan que es que todos son muy importantes y que porque no respondemos nada. No. ¿Cuál de estos le va usted a decir a su partido político, a su candidato presidencial? Oiga, usted va para la Cancillería, comience por este punto para que mejoremos todos estos errores que hemos cometido. Pero no digamos que esto, ni echemos una conferencia que le faltó decir que el Tratado Jerez Cañas decía y que es que si uno mira desde Panamá hasta la frontera con el Ecuador hay no sé cuántas ensenadas y que hace frío por la noche. No, no, no necesitamos saber eso. La pregunta es concreta y 2 minutos. ¿Cuál de estos puntos le va a decir usted a su candidato presidencial? Mire, nuestras fallas son terribles en relaciones internacionales y hemos perdido territorio y no sabemos de geopolítica. Vamos a enfocar la Cancillería por aquí. ¿Con cuál de estos comenzamos? Que después vendrán los otros. Adelante, mi coronel González, si es tan amable. Gracias, mi coronel. Entonces, ya teniendo las ideas claras y, y el listado de los, perdón, de los factores importantes para un candidato y su partido, por supuesto, presidencial, le debe dar prioridad a estas inquietudes y a estas características. Tenemos varias manos levantadas. Vamos a empezar por la ingeniera Rosita Medina. Adelante, por favor. Muchas gracias. Teniendo en cuenta eh, que no podemos confiar ni siquiera en la Haya, porque también hacen cosas así como no muy claras, que probablemente de las características que tenemos en este momento en la pantalla, en mi concepto, las dos principales serían baja idoneidad de los negociadores
y ausencia política de Estado para fronteras, deberíamos, como Fundel, como asociación, proponer a las universidades o a la escuela de diplomacia que tiene la Cancillería que hagan un trabajo de investigación a fondo de dónde están los errores de todo lo que se ha negociado y que hagan propuestas de solución, porque así como en todas las áreas del conocimiento, hay métodos, protocolos que se deben seguir en cualquiera de las áreas del conocimiento, en esta con más razón, y que sea colegiada, que participen todos los países interesados y se lleguen a conclusiones serias, viables, que se puedan realmente firmar como tratados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Creo que no saludé. Entonces, aunque sea tarde, buenas noches para todos. Continuamos con la intervención dándole prioridad a las damas, a la doctora Ethel Luján. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, la importancia que tiene un partido político fuerte, bien plantado y sabe a dónde va, sin corrupción, esmerado en sacar adelante a su país. Si falla la mesa de negociación es algo inaudito. Lo que hay que reforzar es eso y arrancar con las cosas sobre la mesa. Ahí es donde se presentan los proyectos y toda clase de planes a desarrollar, pero con mano dura, con la fuerte certeza de que eso no va a tener una opinión contraria y van a salir adelante con todo el plan que atrás viene apoyando ese partido, toda la gente que lo sigue. Esa es una muy buena planificación. Y bueno, en las mesas de negociaciones que se gana o se pierde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la mano levantada. Disculpen si no conozco o no recuerdo el título personal o académico o militar de cada uno. Entonces me referiré como al don. Tiene la mano levantada don Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Coronel, buenas tardes. Nos hemos reunido en algunas ocasiones y sabe quién soy yo, pero bueno. Y por favor me quita el don. Primero agradecer a Luis Alberto, porque realmente para mí las fronteras eran 200 millas tanto en Atlántico y Pacífico de todos los puntos de playa, y ahí levantaba una línea perpendicular al mar y simplemente de esa manera sabía cuáles eran los límites de Colombia y cómo era la actividad tanto de la Armada en mar como de la Fuerza Aérea en aire. La característica que yo explicaría a mi candidato político es la primera, miopía geopolítica total de los presidentes. No tienen ni idea qué es eso. Creo que ese es el problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con don Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Gracias, coronel. Saludos a la sala. Bueno, yo pienso que se debería, desde el punto de vista, sería tratar la materia geopolítica y debería, pues, decirle a la Cancillería, pues, que se deben establecer academias y escuelas de geopolítica y profundizar en lo que es la geopolítica. Y una vez, pues, especializada, especializada la geopolítica, pues entonces, mm, con eso, pues poder ya buscar doctrinas y políticas, ¿sí? Nuevas doctrinas en materia geopolítica para que Colombia sea un país de vanguardia en materia geopolítica y así también preservar la soberanía marítima de la nación. Muchas gracias.
Muchas gracias por su opinión. Continuamos entonces con la opinión de don César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Buenas noches. Bueno, yo creo que indiscutiblemente uno queda bastante confundido en el sentido de tanta imprecisión en el momento de definir nuestras fronteras marítimas, igual como nos pasó con las fronteras terrestres. Yo creo que la primera característica y la que esto es una cascada, yo creo que de esa salen todas las demás, es la miopía geopolítica. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla, lo han dicho muchas veces y siempre será algo que nunca pierde vigencia. Debimos haber tomado como referencia para evitar esa miopía por qué fue que se establecieron esas fronteras en su momento. Porque qué se hizo cuando estaba el virreinato y lo que pasó y cuando se desintegró y lo que se acordó, como lo hemos visto en charlas anteriores. Entonces, indiscutiblemente que esa falta de conocimiento, esa eh, falta de profundizar, sino llegar a buscar un protagonismo, como lo dijo mi coronel en la charla de hoy, para unos intereses políticos o intereses personales o intereses de figurar, cuando no se ponen por encima, como deben ser los intereses del país, el interés del Estado. Entonces, esa miopía, eh, yo sé que es una sola opción la que hay que escoger, pero esa miopía va demasiado de la mano, va muy acompañado con la baja idoneidad de los negociadores. Cuando el que va a negociar no tiene conocimiento de la geopolítica, cuando el que va a negociar no tiene conocimiento de la historia, cuando el que va a negociar no tiene el nivel y la altura del que está al otro lado de la mesa, pues sencillamente ya es una pelea que se da por lo menos con menos condiciones de poder avanzar. Y eso es la experiencia que le debe quedar a los que van a ser los futuros, eh, uno, los partidos como quieran cambiar, como están cambiando, y el que vaya a ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño. Si no se aprende de los errores, si no se analizan los errores, si no hay una crítica constructiva, sencillamente seguiremos siendo miopes, no solamente en este tema de fronteras, sino miopes, o habrá una miopía, perdón, en todo lo que se haga. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable. Continuamos entonces pidiendo la opinión y la apreciación de don Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buena noche para todos los asistentes a la sala virtual, mi coronel González y a mi coronel Villamarín. Eh, mm, Creería que la ausencia política de Estado para fronteras, necesariamente que desde ese punto de vista no hay un norte, una política específica muy bien definida, porque definitivamente lo hemos dicho que una de las fallas estructurales de la administración pública es que se nombran en cada uno de los cargos personas sin capacidad, sin conocimiento, sin competencia eh, y lógicamente solo para cubrir cuotas burocráticas y pagar favores políticos de campaña. Entonces, desde ese punto de vista, se incurre en la baja idoneidad de negociadores por su incompetencia y terminan prácticamente firmando lo que se les presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la intervención del participante que se identifica como GEMEC. No está especificado el nombre. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Mi Pues mayor. tengo la siguiente inquietud. Eh, pues me voy por la baja idoneidad baja no, pésima idoneidad de los negociadores y fuera de eso, una
nula. ¿Le fue? Se le cerró el Perdón, sí, una nula investigación científica en las cuales pues vemos nosotros que no tenemos analistas expertos en los recursos marítimos y así llegan y así lleguen ministros a improvisar, igual lo que nos sucede con los ministros de defensa que llegan, que son tipos totalmente ignorantes en la defensa nacional y en todo. Lo mismo pasa, nos está pasando internamente con los ministros de minas que llegan a destruir. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que no hay una política de Estado, ni hay conocimiento, ni hay preocupación de los gobiernos, ni nada de eso, sino simplemente llegan a mirar a ver qué dañan o qué se roban. De todas maneras, ahí, de acuerdo a lo que decía otro de los participantes sobre la parte académica, esa parte académica debía estar en cabeza de la Armada Nacional, donde tengan un conocimiento previo sobre el terreno, que es lo que manejan ellos. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Perdón, muy amable. A continuación, damos la oportunidad a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a la sala. Bueno, le diría al partido político que para encauzar la Cancillería, pues presente 10 políticas de Estado antes de un mes para el manejo de las fronteras territoriales marítimas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos completado la lista de los asistentes, entonces me permito dar mi opinión personal. Al respecto, yo también me inclino por el tercer numeral, la baja idoneidad de negociadores, porque pienso que a partir de ahí es posible que se puedan dar mejores calidades, eficiencias y resultados en el resto de las características mostradas en la ayuda. ¿Por qué razón? Porque nuestra idoneidad de negociadores internacionales, ya sea de negocios, de diplomacia o de tratados comerciales, es muy baja debido a que muchos de estos funcionarios que ocupan el cargo especialmente de la Cancillería son temporales, son ocasionales, son flotantes. Y no, además de que no han tenido ilustración previa. Inclusive nosotros los militares que somos de profesión y no de ocasión, y recibimos algunas ilustraciones en nuestros cursos de ascenso y de escuela sobre estos asuntos internacionales, porque pues la soberanía depende mucho de saber manejar las negociaciones internacionales que incluyen lógicamente los conflictos, pues tampoco es que seamos altamente expertos, pero lógicamente sabemos un poco, es evidente que muchos de los funcionarios políticos que colocan en la Cancillería y en otros ministerios que tienen mucha relación con la soberanía y con las negociaciones internacionales. Entonces, si podemos decir que nosotros, que los que más sabemos poco, entonces sí que mucho menos van a saber los que no han sido de profesión como nosotros. Entonces, por eso me inclino por ese tercer punto, mejorar la idoneidad de las negociaciones. Debe abordarlo el aspirante a ser presidente o a ser senador, congresista, diputados, etcétera, y todos los cargos importantes del gobierno nacional,
deben estar altamente ilustrados en esos conceptos. Esa es mi opinión. Entonces, pasamos ahora, damos la palabra a mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel González, muy amable por su esfuerzo debido a la dificultad que tiene para hablar y por el apoyo que nos dio y la forma como condujo tan acertada la charla, la participación. Entonces, hoy lo que nos hemos propuesto para este taller como objetivo era revisar geoestratégicamente lo que ha pasado con nuestros tratados marítimos y al final hacer una pregunta base en todas las enseñanzas que nos deja eso, de qué se le diría a un proyecto político que se enfoque fundamentalmente. Y comenzamos por ver un mapa específico de cómo están trazadas nuestras fronteras marítimas internacionales, luego un listado de los tratados que tenemos tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Luego vimos esa particularidad especial de dónde surge el tratado que se hizo con Estados Unidos entre Vázquez y Arrigo-Sacchio. Y luego miramos el tema con Costa Rica, cómo se aprobó ya lo del Pacífico, porque fue una gran ventaja que ellos sacaron rápidamente y cómo ha venido dilatando los diferentes gobiernos costarricenses la ratificación de la segunda parte, que es la del Caribe, porque saben que ahí no han ganado lo que quieren y conocen la debilidad de carácter de los negociantes colombianos o los negociadores colombianos y probablemente han tratado o nos tratarán de meter ese gol más adelante. Vimos el mapa de cómo es que se trazaron esos límites de manera extraña y con unas líneas rectas y oblicuas que no tienen una explicación muy clara. Después vimos el caso con el Ecuador, que por ponernos de buenas personas con Costa Rica terminamos encerrándonos, entregándole el mar territorial a Ecuador y el mar territorial a Nicaragua, y Colombia con el Océano Pacífico sin la suficiente zona de explotación, porque así fue como se negoció eso. Luego vimos el caso con Haití, de una línea oblicua que frente a dos costas que son prácticamente planas y que la de Colombia es la predominante. Entonces la lógica diría que la línea debía ser paralela al sur de Haití y no entregarles un territorio que no, un pedazo de mar que no tiene razón de ser. Si el mapa de Haití fuera oblicuo hacia el occidente, tendría alguna validez, pero es que le está aplicando la oblicuidad es al sector entre Riohacha y Santa Marta y no desde la punta más alta de Gallinas hacia el occidente por el mismo paralelo que debía ser la forma de medirlo. Bueno, luego vimos lo que ocurrió con el acuerdo del señor Augusto Ramírez Ocampo y Honduras, la reacción que tuvo Nicaragua y los errores del señor Belisario Betancur, afanadísimo por conseguir el premio Nobel, y luego en el 99 el afán de Pastrana de legalizarlo para que también lo tuvieran a él en el premio Nobel, porque resolvía todos los problemas internacionales. Posteriormente analizamos los errores de las negociaciones que se hicieron con Panamá, con Jamaica también. Vimos ese acuerdo tan raro que hay con Jamaica, a sabiendas que Jamaica es una especie de protectorado británico, y dejarle la posibilidad de hacer explotación científica, explotación económica de recursos vivos y no vivos, producir y hacer y utilizar islas artificiales y muchas cosas más. Fue un error de la mayor dimensión de la señora Noemí Sanín, pero es lo que hizo y así figura el tratado, además que no establece una claridad específica de las líneas. Posteriormente vimos nuevamente el mapa de cómo era antes con Nicaragua, cómo la historia completa de lo que pasó, cómo se sucedió el fallo de La Haya, la ambición que tenía por más y los errores que ha cometido Colombia. Volvimos a hablar un poco de la limitación de Panamá en el mar con Colombia y vimos cómo Panamá, siendo un país mucho más pequeño y que traicionó a Colombia, porque es que eso no se nos puede olvidar ni dejar de enseñarle a los herederos,
Panamá traicionó a Colombia, no se independizó ni se separó, traicionó a Colombia y para crear su propio país en contubernio con Estados Unidos, cómo fuimos perdiendo todo ese territorio, cómo Nicaragua nos expolió la mosquitia, y finalmente pasamos a ver un listado de eventos respecto a las que han sido las características de los errores. Al hacerle la pregunta a usted de una sola escoger para dar prioridades, hubo casi un empate técnico entre miopía geopolítica y baja idoneidad de los negociadores, porque las ataron de una u otra manera con los demás. Se le agregó también la de la nula investigación y la necesidad de construir un proyecto de pesca industrial para desarrollar a Colombia. Pero lo que nos queda de toda esta enseñanza aquí es que si no hay política clara del candidato y del partido, si llegan únicamente buscando votos para que los elijan y dándole aval a todo el que se les aparece para integrar el partido con el solo propósito de ganar elecciones, pues no vamos a tener respuesta con ningún gobierno, ni sea de derecha ni de izquierda, porque no va a resolver los problemas estructurales. Hubo una respuesta interesante que dijo que sobre estos 10 errores les pediría que tracen una política de Estado por cada una de esas. Podría ser una buena salida. Y debería ser lo lógico, ¿no? Establecer los objetivos nacionales de la Cancillería. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que quiere la Cancillería? ¿A dónde nos quiere llegar? ¿Y cuáles son las políticas que va a desarrollar para llegar allá de Estado? ¿Y cuáles son los planes y programas y proyectos que va a desarrollar para llegar allá? Para que los cancilleres que vengan llegan sobre una línea de trabajo. Habrá que mejorar algunas cosas, habrá que hacer otras que no estaban contempladas, pero hay un eje, hay un esquema de trabajo. Como veíamos ayer, la ONU tiene un geoesquema de 22 regiones, que hay que hacer algunos ajustes, lo hacen, pero las 22 regiones ya están determinadas. Entonces hablemos de los objetivos de relaciones internacionales. Mi coronel González levantó la mano, adelante. Gracias, mi coronel. Quería complementar lo que usted ha presentado en el día de hoy, porque en los programas anteriores usted nos explicó una geopolítica muy interesante de regiones, posteriormente la soberanía terrestre, hoy nos ha explicado la soberanía marítima, y el próximo viernes pues voy a hacer una presentación sobre la soberanía aérea y lógicamente un poquito la espacial, que es la extensión de la aérea hacia límites superiores, el espacio, que muchos ya inclusive hablan de la cósmica, pero pues eso está bastante lejos todavía. Debemos preocuparnos por lo más inmediato. Entonces los invito, para los que quieran también invitar a otros a escuchar sobre cómo está organizada la aviación en el mundo, de lo cual depende entonces las soberanías aéreas de todas las naciones, que son muy importantes, especialmente no solo también porque es tridimensional como la del mar, sino también porque son soberanías muy grandes, ya que cubre ambos conceptos superficiales, la superficie marítima más la superficie terrestre, pero en el aire, con el inconveniente que es una soberanía que no es muy tangible, no es sólida, no se puede ver, es invisible, pero diplomáticamente y tecnológicamente es toda una ciencia. Entonces, creo que para políticos, candidatos presidenciales y todos los dirigentes políticos de todos los niveles les puede ser muy interesante. Esa es mi invitación. Gracias, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces, con esto cerramos el ejercicio de hoy. Los invitamos mañana, que tendremos una actividad interesante con el señor coronel Nieto de la Policía, que nos va a hablar de temas de seguridad relacionados con unas investigaciones y unas ponencias que él ha hecho. Y el viernes, como lo decía mi coronel González, vamos a ver soberanía del espacio aéreo colombiano y a conocer, pues por lo menos en términos generales, una buena cantidad de conceptos que hay alrededor de eso, que por lo general todos los desconocemos. Feliz noche para todos.
Que Dios nos siga bendiciendo e iluminando. Así sea. Gracias, feliz noche para todos.